Así es, estamos listos para que analicemos un poco lo que ha estado ocurriendo en El Salvador en materia política electoral. Estamos a las puertas de un proceso de elección presidencial, 3 de febrero de 2019, y vemos cómo las piezas se han movido en las últimas horas, situaciones que han ocurrido tanto desde el Tribunal Supremo Electoral, que cancela 4 partidos políticos, entre estos Cambio Democrático. Vemos también la inscripción de última hora de Nayib Bukele en el partido Gana y la reacción, en este caso, de uno de los miembros de Gana, Will Salgado, quien era el único que se había inscrito hasta hace unas horas en el proceso interno que va a vivir Gana para elegir, digamos, o definir qué papel va a jugar en estas elecciones presidenciales. Pero para analizar todos estos hechos, tenemos invitados esta mañana aquí en el espacio de Hechos AM. Saludamos a Eduardo Escobar, que es un abogado reconocido y también analista que está con nosotros constantemente. Eduardo, bienvenido, él es parte de Acción Ciudadana. Buenos días, gracias por la invitación. Y también está con nosotros el doctor Rubén Zamora, pues él es fundador de Cambio Democrático, una persona con experiencia diplomática y política pues muy larga aquí en El Salvador y que tiene algo que decir sobre estos temas. Doctor, bienvenido. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Doctor, comencemos analizando lo que ha pasado con esta resolución del Tribunal Supremo Electoral, que prácticamente le dice a Cambio Democrático: señores, ustedes no pueden seguir teniendo una representación en la Asamblea Legislativa, pero ya no pueden seguir existiendo como partido político debido a los resultados que obtuvieron en las elecciones de 2015. ¿Cuál es la lectura que hace usted, doctor, de esta resolución del Tribunal, sobre la que nada más se ha dado a conocer los documentos, pero no ha habido ninguna declaración de parte de los magistrados? Mire, como usted dice, yo tengo una larga experiencia política y cuando vi esta resolución, de lo primero que me acordé fue de los viejos tiempos cuando Chente Vilanova era el que mandaba en el Tribunal Electoral y hacía cada resolución violando cualquier ley con tal de cumplir con lo que le mandaba a su jefe. Esta es una barbaridad de resolución desde el punto de vista jurídico. Podemos hacer el análisis político también, pero jurídicamente esto no tiene ningún sentido. En primer lugar, están basando la cuestión primero dicen que es por orden de la Sala de lo Constitucional, lo cual es mentira. La Sala no les ha ordenado nada. Simplemente lo que les digo es obligación de ustedes. Y eso no necesita que se lo ordene nadie, porque el funcionario tiene obligación de cumplir con la ley. Eso tiene. Se lo digan o no se lo digan. O sea que se están escondiendo, tratando de esconderse de la barbaridad que hicieron en una resolución que no dice absolutamente nada de a quién había que suspender, cancelar o cualquiera. Eso es lo primero. Lo segundo, están hablando sobre una resolución del 2015 que la Sala sí la declaró inexistente. Entonces, ¿cómo es posible que ellos puedan tratar de montar un acto jurídico, cancelación de un partido, sobre una resolución que ya la Sala declaró inexistente? No nula, ni siquiera nula, inexistente. O sea que ahí hay un absurdo que jurídicamente no sé cómo lo pueden hacer, ¿verdad? Y tercero, lo que muestran es una ignorancia absoluta de la ley salvadoreña, porque se lo voy a leer y lo trajo aquí para que no me molestar. El artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos pone 7 casos para cancelar un partido político. Y el artículo termina con lo siguiente: en todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa, al menos de un diputado en la Asamblea Legislativa. En otras palabras, el tribunal, conscientemente, porque creo que al menos han leído este artículo, ha ignorado que la ley dice que en todo caso, o sea, no hay otro caso, en todo caso, si tiene diputado, no puede ser cancelado. Y lo cancelaron. Entonces, aquí hay y última cosa, han hecho otra barbaridad, y es que han violado la Constitución. El artículo 11 de la Constitución, y lo voy a citar para que no haya problema, dice: ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad o posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a la ley. El derecho de audiencia frente a una decisión
pública, la Sala de lo Constitucional repetidas veces lo ha mantenido y ha dicho no se le dio audiencia, es nulo. Por lo tanto, en este caso, esta resolución de la Sala, que no le dio audiencia absoluta para cancelar a un partido que ella lo mantenía, que había hecho una serie de actos jurídicos válidos todos, tan es así que ganó una diputación y ni siquiera solo le comunican a la carrera el resultado. O sea que aquí hay violación de derechos. Por lo tanto, aquí sí que lo que procede es un amparo frente a una resolución que es absurda, que es desconocedora de la ley como está y que viola un derecho constitucional. Eduardo, ¿cuál es la lectura que hace usted de esta resolución del Tribunal Supremo Electoral que decíamos borra del espectro a 4 partidos, entre estos Cambio Democrático, que es quizás el que más ha dado de qué hablar en los últimos días? Bueno, yo coincido con lo que dice el doctor en el sentido de que este caso tiene una lectura jurídica y una lectura política. Yo me voy a centrar en la lectura jurídica, obviamente hay espacio posteriormente para hacer la valoración política, solo que en este caso también me voy a separar del criterio del doctor en cuanto a la resolución del tribunal. En este caso hay una frase muy importante en la resolución del tribunal que dice, en el caso del CD, que los resultados de 2018, el haber tenido un diputado electo en 2018, no subsana lo que yo le llamé el vicio de origen de la participación del Cambio Democrático en 2018, que era el no superar la barrera electoral de 2015 y que por una decisión, desde mi punto de vista, inconstitucional, ilegal, como se le quiera plantear, del tribunal, validó o se quedó, declaró inaplicable la ley para que el Cambio Democrático pudiera continuar dentro de la competencia electoral. Entonces, ese tema, ¿a qué nos lleva? A la discusión de que habían 2 voluntades populares que había que valorar. La de 2015, que nos señalaba que el Cambio Democrático no había superado las barreras electorales que establece el sistema electoral, y el 2018, que obviamente sí la superó, pero que tenía ese defecto, si se quiere, en la participación, que tuvo que haber sido cancelado, y el paso del tiempo y la decisión electoral de los ciudadanos en 2018 no subsanaba aquel vicio. Esto solo me recordaba, ayer al leer la resolución, a lo que quería hacer la Asamblea Legislativa con las leyes de extinción de dominio. Si ustedes se recuerdan, querían que con un transcurso del tiempo se subsanara la ilegalidad del bien que se había adquirido. Entonces la sala en esa sentencia le dice, no, mire, con el paso del tiempo no se subsana nada, es ilícito el bien y no se va a sanear. Entonces igual en este caso, haciendo ese símil, pasa acá. El hecho de que se haya competido en 2018, que hayan ejecutado actos jurídicos, el CD, el Tribunal Supremo Electoral, en la contienda electoral, y que haya obtenido un diputado, no le quitaba ese vicio de no haber superado la barrera electoral. Entonces, obviamente, ahí hay un tema de debate, porque obviamente, y nosotros lo vemos en el voto no concurrente, el voto disidente del magistrado, no, en el voto no concurrente del magistrado Cardosa. Ahí él menciona de que no se tenía que haber cancelado el partido precisamente porque tenía un diputado. Entonces había, como digo yo, esas 2 posibilidades en una resolución atendiendo a ambos resultados electorales, 2015-2018, que la sala también lo dice. La sala dice, habría que valorar el resultado de 2015 y el de 2018 y haciendo una ponderación entre estos 2 resultados, dar una sentencia final que concluyera el proceso que había iniciado. Y aquí también quiero diferirle al doctor en el sentido de que sí hubo audiencia para el Cambio Democrático en su momento que se inició el proceso y luego en este año 2018 Juan José Martel presentó incluso un escrito donde hacía la alegación de que tenían un diputado electo. También participó Nayib Bukele porque tenía algún interés en el proceso y se les dio audiencia, pero obviamente los argumentos que ellos expresaron no fueron estimados por la autoridad electoral. Entonces, creo yo que desde el punto de vista jurídico había esta posibilidad de resolución y desde mi punto de vista sí está pegada a derecho.
Muy bien, ahí, como ustedes bien se lo señalaban, ya el doctor lo decía cuando comenzaba su intervención, que se puede hacer un análisis jurídico y se puede hacer un análisis político. Desde el análisis político que se ha hecho, cuando se conoce el dato, lo primero que se dijo, bueno, es que había ya una conspiración dentro del tribunal de las fuerzas mayoritarias para evitar que Cambio Democrático participara por la misma cercanía que tenía con Nayib Bukele, por la fuerza que decían que podía tomar este partido a partir del acercamiento con este nuevo actor político que estaba surgiendo. ¿Ven ustedes alguna teoría conspirativa dentro del tribunal para decir, bueno, miren, eliminemos a Cambio Democrático para que no participe y así dejar fuera a uno de los actores que buscan la presidencia de la República en determinado momento? Doctor, ¿cuál es el análisis político que usted puede hacer sobre este tema y sobre lo que se ha dicho? Porque esto, le digo, ha sido, digamos, ha estado en las redes sociales, ha estado en intervenciones que se han hecho partiendo del tema, que sí, es que ya había en el tribunal una conspiración para acabar con Cambio Democrático. Sí, pero antes de entrar, solo una observación claramente. La resolución de la Sala Constitucional en ningún momento dice que no subsana. Eso ya es su opinión personal. No, claro. Bueno, pero usted dijo que la Sala lo dice. Aquí está jugando tanto el tribunal como otros abogados con una resolución de la Sala que o no han leído o a saber cómo la leen. Lo que dice el tribunal, la Sala de lo Constitucional, es simplemente que se sabe por el conocimiento público que el Cambio Democrático tiene ya un diputado y eso debe de tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque la ley, como yo lo he leído, dice exactamente eso, que por ninguna razón se puede cancelar un partido político si tiene diputado, porque tiene representante nacional. Ahora, respecto a lo político, mire, yo creo lo siguiente. Pero doctor, Eduardo, ¿usted quería decirle algo al doctor? Sí, no, al que yo dije que el Tribunal Supremo Electoral en la resolución de ayer dice eso, que no subsana, no la Sala. Yo leí la Sala. No, el Tribunal Supremo Electoral. Ah, bueno, sí, el tribunal claro, el claro, tribunal dijo eso, de que no subsana, no la Sala. La Sala. No, Muy bien. No dije la Sala. Entremos ahora al análisis político. Les decíamos que se había dicho que había una conspiración de las fuerzas mayoritarias en el Tribunal Supremo Electoral y que esto era prácticamente una sentencia de muerte para Cambio Democrático. Doctor, su lectura. Mire, mi lectura, yo creo que hay que ver el panorama pues, global. Aquí hay un panorama de que vamos a una elección presidencial. Los dos partidos con mayores posibilidades de competir por eso son el FMLN por un lado, Arena por el otro. Son dos partidos. Arena que tiene alguna debilidad, perdió votos en las elecciones, tiene problemas internos, y el FMLN que perdió un montón de votos en eso. Entonces la estrategia de Arena ha sido clarísima. Aquí a ganar en primera vuelta. Pero para ganar en primera vuelta necesita tener la mitad más uno de la mitad de los votos emitidos. ¿Cómo se logra eso? Uno, jalando partidos hacia ellos y haciendo lo que nunca había hecho Arena en una elección presidencial, coalición con dos partidos, con el PCN y con el PDC. ¿Por qué? Porque eso reduce la posibilidad de que no llegue arriba del 50% y además le da unos cuantos votos más. Sale gana-gana para ellos. Pero segundo, lograr que esto se vaya en una confrontación solo entre Arena y el FMLN, considerando que la debilidad del FMLN en este momento le da garantía a Arena de ganar. La presencia de Bukele, piense lo que se piense sobre él y todo eso, todo el mundo sabe que jala votos. Por lo tanto, impedir que Bukele sea candidato es la clave de la estrategia de Arena. Y esa ha sido la campaña, lo hemos visto en los periódicos. El día en que salió la resolución de la Sala, dice, Sala de lo Constitucional cancela a Cambio Democrático. Si no dice nada de eso, pero esa es la portada de uno de los más grandes periódicos del país. Ha habido una campaña de eso. Entonces, ahorita, y claro, terminaron donde tenían que terminar con el tribunal. ¿Quiénes son el tribunal? Uno puesto por Arena, otro por el FMLN, otro por el PCN y dos por la Corte Suprema de Justicia. Esa es la composición. El de Arena recibe órdenes de Arena, el del PCN recibe órdenes del PCN porque está ya en coalición con Arena. De los dos que quedaban, el único que sabe de derecho electoral es Cardoso. Ese es el que dice, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el texto de la ley es absolutamente claro. En todo caso
En todo caso, y eso tiene una explicación en español, no lo pueden suspender, no lo pueden cancelar. Entonces, la cuestión política es que desgraciadamente caemos en lo que ya hemos señalado. Es necesario que el tribunal, la jurisdicción del tribunal sea separada de la parte administrativa para que sean personas no afiliadas a partidos políticos los que den la decisión. Esta es una lección que aprendemos de esto ahorita más. Eso hay que hacerlo, hay que cambiar la Constitución, pero hay que hacerlo. Pero la salida estaba, o sea, predicha de antemano, viendo la composición del tribunal. Porque de la otra persona, de la otra señora que vino por el lado de la Corte, se conoce a su afiliación de política también. Eduardo, su lectura a nivel político de todos estos cambios y todas estas situaciones que dan pues un panorama diferente, y como ya decíamos, ha habido diferentes interpretaciones a nivel político, porque ya ustedes notaban la lectura a nivel jurídico, pero a nivel político, ¿qué piensa usted, Eduardo? Bueno, en primer lugar creo yo que si querer de alguna manera salvar a los magistrados del tribunal, porque no se trata de eso, sino que analizando los hechos, el Tribunal Supremo Electoral actuó en el caso de la cancelación de estos partidos provocado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional. O sea, ¿qué quiero decir? Si el tribunal por cuenta propia no hubiese resuelto nada, no hubiera tocado el caso, para el tribunal ya estaba cerrado el proceso de cancelación del Cambio Democrático y de los otros partidos, porque ya había declarado inaplicable la ley y por lo tanto no había nada más que hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esa teoría conspirativa que se maneja de que el tribunal ya tenía una decisión de cancelar el tribunal, yo creo que no estaba ahí en el radar de los magistrados del tribunal hacer esto, y que muchos de ellos incluso han señalado a la sala que por qué los viene a complicar previo a la elección presidencial con esta resolución que tomó la sala. Entonces creo yo que eso cambia un poco, desde mi punto de vista, la intencionalidad que pudo tener el Tribunal Supremo Electoral. Ya ahora que había una orden de sala de que concluyera ese proceso, porque no había concluido, faltaba esa etapa final de decisión, ahí obviamente sí ya puede entrar las valoraciones que decía el doctor, de que probablemente hay intereses de por medio en cuanto a las alianzas electorales, a evitar una segunda vuelta electoral y todo esto, que pueden darse a pensar, o sea, y que no estarían tampoco tan jaladas de los pelos plantearlas. Yo no quiero decir de que esto es así, pero está ese margen de posibilidad de que hay una intencionalidad de que no exista una competencia electoral mayor de cara a la elección presidencial. Pero digo, salvando este tema de que no fue por cuenta propia la decisión del tribunal, sino que había otra instancia que lo empujó, que fue la Sala de lo Constitucional. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Estamos analizando temas político-electorales aquí en Hechos AM. Ya regresamos. En el espacio de Hechos AM estamos conversando sobre temas político-electorales. El panorama ha cambiado mucho en las últimas horas. El Tribunal Supremo Electoral canceló 4 partidos, entre estos Cambio Democrático. La situación se complica para Nayib Bukele, que de pronto, en cuestión de horas, aparece inscrito en el partido Gana, ya preparándose para el proceso interno de ese instituto político. De hecho, tenemos una publicación en redes sociales donde Gana le está dando prácticamente la bienvenida a Nayib Bukele al conocerse ya de su afiliación y de su inscripción también para el proceso interno que está, digamos, o que va a vivir ese instituto político en los próximos días. Aquí le pone Gana, bienvenido Nayib Bukele a las filas de nuestro partido y celebramos su decisión de participar en el proceso interno del próximo domingo, donde serán las estructuras quienes de forma libre y secreta van a decidir quién será el próximo candidato de Gana a la presidencia 2019. Y ponen una fotografía de la transmisión que hacía anoche Nayib Bukele a través de las redes sociales. Hablemos de esta otra situación que también forma parte de todo lo que ha ocurrido en materia político-electoral. Eduardo, ¿cuál es su lectura de este anuncio de Nayib Bukele y este cambio de Gana al decir, bueno, ya Nayib Bukele está inscrito y está listo para participar en nuestro proceso interno? Yo creo que Nayib Bukele no tenía otra alternativa que afiliarse a un partido que ya hubiese convocado elección. Ahora, que si es el mejor el caso de Gana, eso es la discusión, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero desde el punto de vista de la competencia electoral, pues no le quedaba de otra, inscribirse a uno de estos partidos.
Ahora, esa inscripción obviamente despierta suspicacias que igual no sabemos si va a llegar al punto de que alguien impugne esas candidaturas ya ante el Tribunal Supremo Electoral o luego ante Sala de lo Contencioso o Sala de lo Constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque ya se están señalando algunos posibles vicios en esta inscripción. ¿En qué sentido? Que se realizó el día de ayer y no el día miércoles. Eso lo está denunciando, por ejemplo, Will Salgado ha mencionado eso, que no se inscribió dentro del plazo que los estatutos del partido, el reglamento electoral establecen, sino que fuera de ese plazo. Entonces ahí hay un vicio, obviamente esa candidatura no tendría validez. Y el otro tema es si al final efectivamente se dio la desinscripción del partido CD, o sea, de su militancia, porque si él era militante de Cambio Democrático, no podía inscribirse al partido Gana. Entonces habría que ver esos tiempos. Según lo que se sabe en redes sociales, por lo dicho por Nayib Bukele, él se desinscribió, no sé en qué hora ni en qué momento, del partido Cambio Democrático y se inscribió posteriormente en la noche con el partido Gana. Entonces, según lo que él ha dicho, aparentemente no hay problemas, pero digo, habría que revisar los estatutos y el reglamento electoral de Gana para ver si hay alguna posibilidad para aquellos que estén inconformes con esa inscripción y que puedan al final impugnarla, porque todavía está sujeto a que lo pueda impugnar dentro del partido y si no, digo, ante el Tribunal Supremo Electoral, porque todavía está esa instancia. El tema, creo yo, que también hay que ponerle atención es al padrón electoral del partido. Nosotros como Centro de Monitoreo intentamos, y de hecho le solicitamos a todos los partidos el número de afiliados que tenía para ir monitoreando este crecimiento o decrecimiento del padrón, porque recordemos que cómo se puede incidir en la decisión electoral de la militancia modificando el padrón. Quien tiene el control del padrón puede inclinar la elección a favor de un precandidato de un partido político. Entonces, nosotros le solicitamos a todos esta información, lastimosamente Gana no nos dio la información, entonces no sabemos en realidad cuánto es el padrón del partido Gana y esto se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque obviamente Nayib Bukele, al no haber estado dentro del partido, no sabemos cuál va a ser el respaldo de las bases que pueda tener del partido para ganar la elección primaria. Y entonces aquí hay igual de nuevo el señalamiento, por ejemplo, que hace Will Salgado, que obviamente es atendible, en el sentido de que se puede modificar, se pueden hacer cualquier tipo de actos sobre el padrón para beneficiar al nuevo candidato. No, o sea, no estoy aseverando que eso va a pasar, pero digo, está esa posibilidad de que se modifique el padrón, porque se está hablando que el padrón, según lo que dice Will Salgado, era de 5,000 miembros, y por ahí alguien del partido dijo que tenían 10,000. Entonces, digo, esto creo yo que es un problema que se puede venir, que puede afectar después la validez de las elecciones internas del partido y de las candidaturas que resulten electas. O sea, y eso, digo, nosotros intentamos monitorear este padrón electoral del partido para saber cuántos militantes tenían, porque si nosotros teníamos ese dato y ahora el partido nos dice tenemos el doble, entonces ahí puede haber margen para cualquier interpretación de este tipo, de que hay alguna una manipulación del padrón y que obviamente se hizo con fines de favorecer a un candidato. Nosotros tuvimos ese contacto con algunas fuentes del partido Gana y lo que nos decían es que fue a eso de las 11 de la noche que se dio este proceso de inscripción en el partido y también de inscripción en el proceso interno. Decían que fue a las 11 de la noche y Will Salgado decía ayer que él había dejado a su seguridad vigilando las puertas del partido y que ahí no llegó ni una bicicleta, pero lo que nos contaron fue que fue, digamos, el secretario general del partido, Andrés Rovira, y el otro representante de Gana, Nelson Guardado, que fueron a Cambio Democrático con la documentación para inscribir a Nayib Bukele. Doctor, ¿cómo funciona esto? ¿Tendría que mediar algún tiempo, digamos, entre la desinscripción de un partido y la inscripción en otro? ¿O cómo interpreta usted todo lo que ha pasado en estas, qué podríamos decir, últimas 24 horas en El Salvador en materia política electoral? Mire, yo creo que el problema que hay que ver, y es el problema de fondo de todo esto, es el daño serio que se le está creando o infringiendo a la credibilidad del proceso electoral. Porque eso de ver una persona que va saltando de partido a partido con diferencias de minutos, está inscrito aquí, pero a los 3 minutos ya no está, y ya está inscrito en los siguientes 3 minutos en otro, lo único es que hace desnaturalizar totalmente y bajar la credibilidad en los partidos políticos. Por ejemplo, pongámonos el caso, la ley dice que debe de haber primarias en los partidos para escoger su candidato. Ese es un paso,
¿Pero qué significa primarias? Que tiene que haber un proceso dentro de la militancia del partido en que conozcan sus candidatos, conozcan qué es lo que están buscando plantear y de esa manera puedan votar conscientemente por el que es mejor. ¿Cómo ahora van a poder hacerlo los de Ghana esta cuestión? Claro. Entonces estamos haciendo, están haciendo los partidos su propia destrucción de credibilidad. Ya están en el nivel más bajo de credibilidad de todas las instituciones públicas, ellos y la Asamblea Legislativa, y siguen haciendo uno y otro acto para seguir hundiendo todavía más su credibilidad. El daño que se le está haciendo a la democracia en el país, que tienen las elecciones uno de sus pilares fundamentales, es sumamente serio, muy serio. Y en eso el tribunal se ha prestado a eso, por órdenes directas que le han dado de que tiene que votar de esa manera el magistrado y que se olvide de las leyes, ¿verdad? Y por otra parte, los mismos partidos o los candidatos están a la fuerza a que yo quiero ver cómo gano votos o yo quiero ser presidente de la República. Eso daña el proceso mismo democrático. Eduardo, se decía ayer una cantidad de cosas respecto a esta situación, pero nosotros detectábamos hasta cierto punto una división en Ghana, claro, porque parece que había una gente que estaba pidiendo que se apoyara otras candidaturas y que no necesariamente, digamos, tenía que ver con Nayib Bukele. Ya se había hablado de que había un acercamiento, pero que ese acercamiento no había llegado pues a un buen término, y de pronto se dice, bueno, ya tenemos candidato y tenemos a Nayib Bukele que va a participar, pero el punto interesante es las publicaciones que se hacen en redes sociales, porque claro, hay una que decía, hay testigos que van a hablar, sí, decía Guillermo Gallegos, quien es vicepresidente de la Asamblea Legislativa y una voz importante dentro de Ghana. Y había, esto lo que denota hasta cierto punto, claro, que no todos en las filas de Ghana están contentos con lo que está ocurriendo. Claro, dentro del partido, por declaraciones, no solo en redes, sino que yo me recuerdo que Guillermo Gallegos dijo que para él su candidato era Callejas, okay, iba a apoyar a Carlos Callejas. Y ahora aparece Will Salgado, y que de hecho fue interesante ver que Will Salgado en su momento decía que podía ir de vice Gallegos y le consultaban a Guillermo Gallegos y él decía de que no, que iba a Carlos Callejas y que se iba a apoyar. Entonces, obviamente eso nos muestra que dentro del partido no hay una visión unificada de el rumbo que debe de tomar de cara a la elección presidencial Ghana. Si van a sumarse, bueno, ya no se sumaron, ya casi no tienen tiempo para sumarse, por ejemplo, apoyar la candidatura de Carlos Callejas o llevar una propia. Entonces, eso está mostrando claramente una división que no sabemos si se va a atizar o se va a crecer exponencialmente luego del resultado del domingo. Porque obviamente si tenemos este grupo que apoya a Nayib Bukele y que de hecho fueron los que impulsaron su candidatura versus los que están detrás de Will Salgado o los que pueden estar incluso no apoyando a ninguno de sus candidatos, sino que apoyando a Carlos Callejas, vamos a tener 3 bloques dentro de Ghana que van a estar probablemente en un conflicto, que obviamente, me sumo a lo que dice el doctor, no le abona a la credibilidad y a la estabilidad del proceso democrático. O sea, lastimosamente venimos a caer en esta situación. ¿Será parte del crecimiento democrático del país? No sé, pero vamos a enfrentar de nuevo una elección con una credibilidad de la población en los partidos muy baja, y obviamente esto creo yo que no le suma a este proceso de construcción democrática que todavía estamos llevando adelante los salvadoreños. Ahora bien, a nivel general, ¿cómo ven ustedes la configuración del proceso electoral ya con miras al 3 de febrero, independientemente de lo que está pasando en Ghana? Y vemos que Arena ya tiene su fórmula presidencial, Carlos Calleja, Carmen Aida Lazo, vemos Arena, es la fórmula de Arena, en el caso del FMLN, Hugo Martínez y la diputada Karina Sosa, y ahora falta que se defina nada más lo que va a pasar en Ghana, porque incluso Nayib Bukele decía que si logran meter a Juan José Martel como candidato a la vicepresidencia lo van a hacer, pero si no, decía, él va a llevar a Félix Ulloa como candidato a vicepresidente, porque ya parece que Nayib ya da por hecho de que él es el candidato, claro, y que ya él puede incluso decir quién va a ser su compañero de fórmula. Está el partido Vamos también, que está también, que ya tiene su candidato a presidente. José Alvarado, ¿no? Entonces, sí, pero es interesante. Pero doctor, ¿cuál es la lectura que usted hace a nivel general del proceso electoral que vamos a vivir? Estamos viendo un proceso electoral en que realmente como que fuera de antología,
para que le digan a la gente, mire, esto no vale un centavo. Miren, tomémoslo por parte. Primero está la alianza de Arena, PSN, PDC, que eso es la típica alianza de taxi. Lo único que aquí el que va arriba del taxi, ese tiene carro propio, pero sí pone de taxi al otro. Busca Callejas a una candidata que le parece, ¿verdad? Y entonces le dice al PSN, esta va a ser la candidata. Y el PSN, por supuesto, ¿verdad?, como ya tiene una larga experiencia de esto, dice que sí, la hace miembro del partido, cuando la señora no tiene nada que ver. Yo creo que nunca había entrado a la casa del PSN. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir? Que las alianzas son de taxi. Van a la elección, tanto el PDC como el PSN, para llegar a Callejas y ver qué les dan. Por el otro lado, ahorita vemos qué es lo que está pasando con Gana. Llega el señor Bukele a Gana, que acaba de renunciar a un partido, y como algunos dicen, en el mismo partido en que renuncia se pasa al otro partido, que ya sería demasiado, ¿verdad? Y entonces llega ya está con el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia, como que dice, aquí vengo, yo soy el dueño de esto, olvídese de todo lo demás porque aquí yo mando. Y no tiene ni siquiera 5 minutos de ser miembro del partido. Entonces, ¿qué valen esos partidos, por el amor de Dios? ¿Ah? Eso lo está viendo el pueblo, pues. Y el daño que le están haciendo al pueblo es tremendo. Y esa es mi gran preocupación, pues, que en este país se derramó inmensa cantidad de sangre para buscar una salida política que nos llevara a una democracia real. Y estos señores están botando esa sangre. Yo creo que es muy serio lo que está pasando y creo que deberíamos de reflexionar todos los salvadoreños y salvadoreñas para darnos cuenta que aquí se necesita una reforma a fondo de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos. Yo solo quiero agregar algo, Manuel, brevemente. Claro. Creo que con lo que dice el doctor se ha extralimitado aquel concepto de que el partido es el instrumento, el vehículo. Creo que se ha llegado hasta ese extremo de instrumentalizarlos totalmente y eso creo que tampoco es bueno. Tenemos un sondeo de lo que dice la gente en la calle, de lo que ha estado ocurriendo, y luego venimos con más opiniones. Escuchemos lo que dicen los ciudadanos de a pie, como decimos normalmente. Creo que es algo que entre ellos mismos hacen, porque en realidad lo veo de un punto de que no quieren dejarlo participar a él. Los partidos políticos tienen el derecho de participar en lo que es todo esto de las elecciones de El Salvador, porque es un derecho que tenemos también las personas de votar por quienes queremos. Porque desde que él quiso tirar su candidatura, pues ya empezaron a inventar cosas ahí, ¿verdad?, para que él no participe. La verdad es que da mucha tristeza, ¿verdad?, porque se supone que somos un país donde existe la democracia, pero lastimosamente últimamente se están viendo muchas cuestiones que dejan mucho que desear en el ámbito político. Para mí son muchos factores. Realmente ahorita creo que el país está pasando por una etapa política un poco complicada y creería yo que las instituciones, en este caso el Tribunal Supremo Electoral y todas las instituciones que rigen eso, tienen que tener bien claro las decisiones que van a tomar, porque pueden ser perjudiciales para la democracia y la política del país. Muy bien, ahí tenemos las opiniones de los ciudadanos y realmente ahí también se resume parte de lo que está ocurriendo. Eduardo. Yo creo que juntando lo que decían los amigos entrevistados y la idea que yo daba antes, o sea, por constitución los partidos políticos tienen una función pública, tienen un papel importante en el sistema jurídico y en el sistema político, pero al final, y esto también lo reconoce Sala de lo Constitucional, tienen una función instrumental, pero tampoco eso quiere decir que los partidos simplemente se van a ver como los vehículos que actualmente estamos viendo, como los taxis. Y esto es lo que pasa en Guatemala. En Guatemala son partidos taxis. Allá se compra la franquicia del partido y se pone cualquier candidato y solo sirve de vehículo. Obviamente eso, es llevar al extremo esa visión de que los partidos políticos son instrumentales en la democracia, porque obviamente tiene que haber en el fondo una carta de principios, una carta de valores, un proyecto político que debe de respaldar la acción que van a tomar estos partidos y sus candidatos. Entonces, eso creo yo de que no suma, no abona a mejorar la calidad de la democracia, el que estemos llegando a este punto
que, como lo decía el doctor, pues pasar de un partido a otro y que los partidos se presten a este tipo de acciones con tal de, o por ansias de poder, porque obviamente aquí ahora el partido Gana queda en una posición privilegiada en el sentido de que hoy tiene con qué negociar. O sea, puede, ya tiene algo en la mesa que poner para negociar diferentes actores. Recordemos que no hay elección de sala de lo constitucional. No sabemos si todos estos movimientos van a influir en la elección de magistrados o en otro tipo de decisiones legislativas que se deben de tomar. Entonces, obviamente esta movida del partido Gana de aceptar a Nayib Bukele, pese a que ha sido de los partidos cuestionados por el mismo Bukele, porque es de los mismos de siempre, decía siempre todo. Entonces, a pesar de eso, pero ellos saben de que ganan poder en este momento, tienen con qué discutir en la mesa. O sea, no es lo mismo que yo llegue con las manos vacías a la mesa a que yo llegue con algo y con algo de este tamaño, de esta trascendencia. Entonces, creo yo de que, como decía el doctor, hay que repensar la política en el país, la forma en cómo se hace política, hay que repensar las instituciones también, porque no podemos seguir con este nivel tan bajo, porque obviamente en ninguna parte del mundo los partidos gozan de gran credibilidad, pero creo que en nuestro caso se está viendo que vamos, o sea, los partidos van para abajo, entonces a eso hay que ponerle atención. Bueno, les queremos agradecer tanto al doctor Rubén Zamora por estar aquí esta mañana. Gracias, doctor, por darnos su punto de vista sobre estos temas. De verdad, muy agradecidos con su visita. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han visto y escuchado esta mañana y que tengan un buen día. También gracias a Eduardo Escobar por estar aquí, Eduardo. Al contrario, un gusto siempre. Cerramos nosotros así este espacio de Hechos AM. Les invitamos a que sigan con nosotros luego de la pausa comercial.